Seguimos con Corintios, como decía Lorenzo al principio, pareciera que estamos repitiendo y repitiendo, pero si tú prestas atención, hermano, vamos avanzando y vamos aprendiendo. Porque como dice el pastor Eduardo, en la repetición está el aprendizaje. A medida de que estamos repitiendo y repitiendo, todo ya se nos va quedando. Estamos estudiando primera carta a los Corintios y estamos en el capítulo 14 y estamos estudiando acerca del uso correcto de los dones espirituales. Ya ahora vamos a tratar de terminar, esta va a ser la tercera parte, ¿verdad? Del tema del uso correcto de los dones. Así de que hoy vamos a terminar pronto. Eh, Acuérdense que estamos estudiando este asunto de el ECAAPRO. ECAAPRO es una clave que estamos usando nosotros para que se nos haga más fácil retener en nuestros pensamientos el asunto de los dones, y no solamente tenerlos en la mente, sino que poder también entenderlos y de esta manera practicarlos, vivirlos y después poder pues enseñar a otros. Entonces, ECAAPRO no está en la Biblia, sino que es una clave que estamos usando nosotros, ¿verdad? O fórmula, como lo quiere llamar, para nosotros entenderlo. Entonces, el ECAAPRO es el hablar de Dios por el Espíritu para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Para llevar a cabo la administración de Dios con el amor de Dios al profetizar en resurrección, obrando. Amén. O sea que en esta clave, si tú tienes esta clave, ECAAPRO, entonces tú entiendes el asunto de los dones y entiendes que los dones se deben de usar en una forma correcta, porque si no se usan correctamente vamos a traer muchos problemas en la iglesia. La iglesia de Cristo, hablando de la iglesia universal, que se compone de todas las iglesias de Dios, las iglesias locales, estamos viviendo tiempos muy difíciles debido a que hay abuso de los dones y por eso hay muchos problemas entre los cristianos. Hoy vas a aprender algo bien, bien, bien bonito si prestas atención. Entonces, ¿cuántos ya se aprendieron? Si lo puedes quitar, Berna, porque vamos a ejercitarlo una vez más, porque es importante que tú lo vayas entendiendo. Y no necesariamente lo tienes que repetir como estaba ahí, sino que los tienes que, pero sí, esta clave, ECAAPRO, sí lo tienes que tener ahí bien en tu mente. ECAAPRO es el hablar del Espíritu para el cuerpo, para administrar la riqueza de Cristo en amor, por el profetizar, en resurrección, obrando. Entonces tú ya tienes bien en claro capítulo 12, 13 y 14 de Primera de Corintios. Y primeramente nosotros aprendemos a cómo vivir en una forma ordenada en la vida de la iglesia. Entonces es importante que tú prestes atención a lo que estamos estudiando, hermano. ¿Quiénes de ustedes se puede atrever a levantarse y decirnos la clave? Amén, hermano Ramiro. Ese es el Ramiro. Pro. Amén. Amén, gracias, hermano. Gracias. ECAAPRO, hablar por el Espíritu, para el cuerpo, para administrar la riqueza de Cristo al profetizar, perdón, con amor al profetizar en resurrección, obrando. Amén. Yo sé que de repente se te traba, pero ya vas teniendo ahí un entendimiento claro.
¿Alguien más, Chito? Te miro con ganas. ¿No? ¿No? Muy bien. En la repetición está el aprendizaje. Entonces estamos mirando el capítulo 14 de esta primera carta a los Corintios y estamos mirando que Pablo en este capítulo resaltó 3 principios que son básicos para el uso correcto de los dones cuando nos reunimos como iglesia. ¿Te acuerdas que estamos mirando 3 principios, verdad, que son básicos para el uso correcto de los dones? Y luego el primer punto tomamos 1 hora, el segundo punto tomamos otra hora y hoy vamos a terminarlo. Así de que no, yo no creo que tú ya no lo recuerdes. O sea, ¿cuáles son esos 3 principios básicos? Número 1, profetizar. Número 2, el entendimiento. Y número 3, que nos toca hoy, es el orden. Cuando Pablo habla acerca de los dones, dicen, ahí les van 3 principios para que entiendan el uso correcto de los dones. Número 1, se tienen que usar profetizando. O sea, tienen que anhelar los mejores dones. Cuando están reunidos como iglesia, hay que anhelar los mejores. Número 1, hay que profetizar. Y luego número 2, cuando nos reunamos y echemos a funcionar nuestro don, hay que hacerlo con mucho entendimiento. Y luego número 3, con mucho orden. Amén. Porque si no, entonces se hace un desorden y luego traemos muchos problemas. Entonces ya miramos los 2 primeros principios, es el profetizar, y luego el miércoles, ¿se acuerdan que hablamos acerca de el entender? Estamos hablando de la administración divina de Dios. El anhelo de Dios es impartir su vida, para que de esta manera la iglesia llegue a ser la expresión, hermano, y llegue a ser la representación de Dios aquí en la tierra, hermano. Que también el enemigo de Dios tiemble, hermano. O sea, que sea subyugado. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos captando que al venir a la iglesia traemos mucha responsabilidad. Me da tristeza que muchos hermanos ni siquiera ven este punto, por eso ni responsables son en sus reuniones, hermano. Yo digo, wow, Señor, ayúdanos, estos hermanitos de plano han pasado los años y no han entendido lo que es la vida cristiana, no han entendido lo que es la vida de iglesia, no te han entendido a ti. Y por eso, mire, las consecuencias es de que viven una vida cristiana miserable, hermano. Y dan lástima a los hermanos. Hasta los del mundo les tienen lástima a estos hermanos. Dicen, mira nomás el hermanito. Cuando tú tienes que ser de motivación para ellos. ¿Amén o no amén, hermanos? Mira, a mí me da tristeza porque un compañero de trabajo que no es cristiano me dice, mire, esa persona nueva que entró a trabajar con nosotros dice que va a la iglesia, pero mire qué vocabulario tiene. Entonces yo le digo, mira, no todo lo que brilla es oro. No todos los que están en la iglesia son cristianos. No te confundas, hermano. No te confundas. Pero si tú eres cristiano, tienes que entender tu responsabilidad. Tienes que tener un entendimiento, hermano. Amén. Entonces, cuán importante, hermanos, es hacer las cosas con entendimiento. Ya hablamos que cuando haces algo que tú no conoces, vas a cometer muchos errores. Ya no se diga aquí en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. Si tú no conoces en qué consiste la vida cristiana, hermano, vas a dar un montón de problemas. Tú ya eres un problema. Si no entiendes lo que es la vida de la iglesia, vienes aquí, pues a ver qué onda, a ver qué agarro, ¿no? O sea, nomás vienes a la aventura, hermano. Y tienes que venir aquí con fe. ¿Sí o no? Dice la palabra que cuando te acerques a ti vengas con fe, creyendo que aquí que está Dios y aquí vas a ser bendecido, con la seguridad de que está Dios. Cuando yo canto, yo sé que Dios está aquí. Yo sé que Cristo es cantando en medio de todos nosotros, hermano, porque así lo dice su palabra. Y cuando adoro al Señor, haz de cuenta que estoy ahí en su misma presencia. Hermano, tienes que meterte a este ambiente para que tú puedas disfrutar, estar en la presencia del Señor, hermanos.
Fíjate que, por ejemplo, si tú eres de los cristianos que no has conocido lo que es verdaderamente orar, hermano, o sea, por eso es de que tú te da flojera, nunca oras nada, pero cuando tú oras, cuando tú te levantas y oras, y de repente viene la presencia del Señor, esos tiempos son inolvidables, hermano. Quieres levantarte para estar ahí. Ahora, pero ¿cómo le hago, pastor, hermano? No importa, tú vente y ponte ahí a orar. No sé qué decir. Inclínate y póstrate y arrepiéntete, hermano. Y si no digas nada, solamente dile, aquí quiero estar en tu presencia, y vas a ver, hermano. Pero como no has entendido, mejor te duermes. Es mejor dormir. Es muy importante tener entendimiento de todos los asuntos de Dios, hermano. O sea, cuán importante es entender a Dios, hermano. Fíjate, a Dios no le importa lo que hagas o lo que dejes de hacer. A Dios dice que le importa que tú le conozcas a Él. Fíjate, vamos a ir a Jeremías. Vamos a Jeremías, ¿verdad? Y ahorita regresamos a Corintios. Jeremías capítulo 9, versículo 24. Para que vea lo que quiere Dios de nosotros, de su pueblo, hermano. Porque no tenemos mucho entendimiento de Dios, por eso andamos vagando, por eso andamos con muchos problemas. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Mire, así dijo Jehová, no digo yo, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En conocerme, en entenderme, porque si tú, hermano, no conoces a Dios, no lo vas a entender. Y si no entiendes a Dios, ¿cómo lo vas a conocer? Dice Dios, yo quiero que me entiendan, para que entonces me conozcan quién soy yo y qué es lo que yo hago. El cristiano, hermano, vive una vida pobre porque no conoce a Dios. Y sin darse cuenta, por no conocer, él está caminando, hermano, a una disciplina tremenda que le va a venir si no se arregla, hermano. O sea, de que tú no vas a poder llegar con el Señor y decirle, yo no sabía. No, pues si ahí te enseñaron, yo te puse en un lugar que te estaban enseñando correctamente y tú por cabeza dura. Hermano, esto es entender. Estamos hablando, regresando a Corintios 14, estamos estudiando que la iglesia en Corintio estaban usando los dones incorrectamente. O sea, estaban abusando, pues. ¿Por qué usted, de lo que ha escuchado y ha aprendido, usted me puede decir por qué? ¿Por qué Pablo dice, o estamos nosotros también diciendo lo mismo, que la iglesia en Corintio estaban abusando de los dones, usándolos incorrectamente? ¿Por qué usted puede decir? Porque se estaban usando para ellos, y Pablo dice, Dios se los dio por el Espíritu, pero no son para ustedes. Los dones es porque Dios anhela echar a funcionar un cuerpo. Los dones son para que funcione el cuerpo de Cristo. Los dones son para que la iglesia de Cristo sea edificada y de esta manera se cumpla el propósito de Dios. El propósito de Dios al salvarte no eres tú. O sea que Dios no murió en la cruz porque, ay, calle, cuánto lo amo. No, Él amaba su obra, Él amaba su plan, su deseo que había en su corazón era una iglesia, no solamente un individuo, era mucha gente, para de toda esa gente hacer su iglesia un pueblo, para que ese pueblo junto le exprese y le represente al Señor. Entonces yo, entendiendo eso, digo, oh, Dios me salvó porque Él quiere una iglesia, entonces yo soy salvo para la vida de la iglesia.
Tú eres salvo para la vida de la iglesia. Nos salvaron para estar aquí juntos. Por eso le llamamos la vida práctica de la iglesia. Estamos practicando la vida de la iglesia. Un día todos juntos vamos a estar con el Señor por la eternidad, hermano. Pero mientras, aquí tenemos que estar practicando la vida de la iglesia. ¿No ves que por eso cantamos ese canto que dice: amémonos de corazón, no de labios solamente, para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos? ¿Y cómo está la iglesia? Y hasta nos tendemos y lloramos: para cuando Cristo venga. Y bien peleados. Fíjate, vamos a capítulo 12, versículo 17, ¿verdad? Capítulo 12 de ahí mismo, primera carta de los Corintios, para que veamos que Pablo dice que los están usando incorrectamente los dones, porque los están usando para ellos y no para el beneficio o para el bien de la iglesia. Capítulo 12, versículo 7, ¿verdad? Versículo 7. Estamos en el 17, vamos al versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho mío? Para provecho del cuerpo de Cristo. Claro que me va a beneficiar a mí, pero lo que Dios me ha dado no es para mí, es para bendecir a mis hermanos. Amén. Los dones que Dios nos dio por el Espíritu, claro que es una bendición tener un don, pero ese don lo tengo que usar para el bien de la iglesia, es decir, para edificar a mis hermanos. Amén. Entonces, en este punto del entendimiento, Pablo usa 3 ilustraciones, ¿te acuerdas? Pablo usó 3 ilustraciones para mostrar lo importante que es hacer las cosas con entendimiento. Y la primera ilustración, ¿cuál fue, hermanos? ¿Te acuerdas? Para hablar que se tienen que hacer las cosas con entendimiento, Pablo usa 3 ilustraciones. Y número 1, usa los instrumentos. ¿Verdad que sí? Y dice: miren, cuando los dones se usan incorrectamente, vienen a ser como un címbalo que retiñe. Es decir, como cuando se toca la flauta y se toca mal, se toca sin tener un conocimiento de un tono. Ese es un sonido, es un sonido que en vez de hacerte sentir bien, te descontrola. Y miramos que cuando aquí en la alabanza un músico, por no conocer el tono que lleva el canto y da un tono incorrecto, echa a perder el canto, arruina y hasta descontrola a los músicos y hasta nos descontrola a todos nosotros. Por eso es muy importante el ejercicio, el estar practicando para saber lo que estamos haciendo. ¿Amén o no amén? Entonces Pablo está usando primeramente en los instrumentos. Por eso dice: si alguien hace esto, hace lo otro, pero no tiene amor, fíjate bien, porque los dones se tienen que usar bajo el amor. Dice: si alguien deshace, aún si yo doy mi cuerpo a quemar, pero no tengo amor, nada soy y vengo a ser como un címbalo que retiñe. O sea que en vez de hacerte sentir bien con ese golpazo que dio, te molesta, hermano. Molesta. O sea, cuando no usamos los dones correctamente, molestamos a Dios. Fíjate, hermano, esas iglesias pentes donde se cree que hay un avivamiento, sí, yo sé que hay un avivamiento. O sea, se avivan pero mienten. Ese es avivamiento. O sea, hermano, hay mucho ruido, pero en muchas de esas congregaciones, claro que no en todas, porque hay algunas que son dirigidas por Dios, pero muchas son dirigidas por sus emociones de todos los hermanos, y es un ruidajo que a Dios le molesta.
Fíjate, y ahorita lo vas a mirar, hermano, que esto es bien serio. En segundo lugar, segunda ilustración que miramos fue que Pablo usa el toque para la batalla. Dice, si alguno tocara la corneta, la trompeta, ¿verdad? Que es para tocar el toque de la batalla, pero lo da incorrecto, ¿quién se preparará para la batalla? En el versículo 8 lo dice. ¿Quién? Si se da ese toquido, ¿cómo se dice? ¿Sí, ¿verdad? O sonido, gracias, se ve más bien, ¿verdad? El toquido. Se me hizo raro, ¿verdad? El sonido incorrecto, el tono incorrecto. Entonces dice, ¿quién se va a preparar para la batalla? Y dijimos que cuando el que está ahí lo pusieron porque sabe. Y cuando viene el enemigo, da el toque correcto, como debe de hacerse. ¿Y qué hace el ejército? Se quedan tranquilos. Ellos saben y tienen el conocimiento de ese toque. Los corintios estaban hable y hable en lenguas. Lenguas extrañas, lenguas desconocidas para muchos que estaban ahí, ¿verdad? Y dice Pablo, es como que si se junta un mexicano con un americano y que no habla inglés y el otro no habla español. O sea, no van a salir de ninguna. Es un problema, hermano. Cuando uno se va a juntar con alguien que no habla su idioma, ese es un problema serio. O sea, no se entiende nada. Entonces Pablo dice, pero si se encuentran dos que hablan el mismo idioma, ahí hay una bendición, ¿verdad? Entonces Pablo dice, hey, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero cuando se reúnan como iglesia, mejor hablen la palabra, tengan el mismo hablar de Dios, y eso va a bendecir a la iglesia. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a continuar hablando con el último punto que nos queda, el principio básico que es para el uso correcto de los dones, que es el orden. Y vamos a ir a la palabra del Señor en versículo 39. Hoy en día, si tú vas a una iglesia donde se mueve mucho eso, el hablar en lenguas, y si tú después de que se acabe eso llegas con el que más habló en lenguas y le dices, oiga hermano, ¿qué estuvo diciendo? ¿Qué crees que te va a decir? Te va a poner una regañada si tú no sabes tampoco qué le estás preguntando. Te va a decir, te digo porque me pasó a mí. O sea, yo siempre he sido así de interesado por conocer más del Señor. Yo llegué al punto, porque yo crecí en una iglesia pentecostés. O sea, yo me trajo así. Yo nací en una bautista y luego me brinqué a una iglesia pentecostal y luego al último resulté trabajando con unos apostólicos. No era porque me gustaba andar así, es que de aquí de Estados Unidos nací en una iglesia bautista y ahí estuve. Pero después me fui para México y solo había una iglesia pente y ahí tenía que reunirme. Y después me mandaron a abrir una obra, pero resulta que estos hermanos que estaban iniciando eran apostólicos. Y Dios me enseñó a amar a todos los hermanos. Y al final, cuando llegué a este ministerio, entendí lo importante que son los hermanos y lo que dañan las denominaciones. Por eso aprendí a no querer nada con las denominaciones, porque eso nos divide. Las denominaciones dividen y no fueron puestas por Dios, fueron puestas por los hombres. Por eso es de que las denominaciones se acabarán al final, no están al final de la Biblia, no están, solo se encuentra la iglesia gloriosa, la nueva Jerusalén. Amén. Mientras estamos lidiando con eso, mientras, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a amar a todos nuestros hermanos. Pero si usted va y le pregunta, como yo un día le dije, ¿qué es este ambiente, hermano? ¿Qué es yo quise, porque yo anhelaba también, miraba el ambiente y cómo estaban ahí, hermano. Y hermano, pero ¿qué dijo ahí? Dijo, hermano, usted métase con el Señor y pida al Señor que se las dé y que hable en lenguas y goces en la presencia del Señor, deje de estar hablando.
O sea, surgía yo regañado, hermano. Qué bueno que aquí nos tomamos el tiempo para explicarte, hermano. Entonces, vamos al versículo 39. El tercer y último es el orden. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase, ¿qué dice, hermano? Todo decentemente y con orden. Fíjate, Pablo, al final, si nosotros estamos leyendo este último versículo, no significa que ya terminamos el capítulo 14, porque estamos hablando del último punto, del tercer ilustración, ¿verdad? O de la tercer, el tercer, ¿cómo se dice? El tercer punto, pues, importante, que es para entender el uso correcto de los dones. Entonces vamos a continuar hablando porque hay muchos detallitos, pero nos brincamos ahí para que miremos que Dios dice, tiene que hacerse todo en orden. Amén, en orden. O sea, de que cuando los corintios se soltaban, se reunían como iglesia, como estamos nosotros, se empezaban a hablar en lenguas. Todos anhelaban ese don, el hablar en lenguas, y se soltaban hablando en lenguas. Entonces Pablo viene a poner orden con ese asunto. Entonces Pablo le dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero no aquí como iglesia. No aquí como iglesia. Entonces vea que Pablo no está en contra del hablar en lenguas, porque muchos hermanos nos escuchan y piensan que nosotros no creemos en el don de hablar en lenguas. No, claro que está, porque Dios lo dio, y claro que ayuda, pero hay que usarlo correctamente y en orden. Y Pablo nos da la forma correcta de usar el don de lenguas cuando nos reunimos como iglesia. Versículo 27. Si hablan alguno en lengua extraña, sea esto por dos, fíjate bien, poniendo orden. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres. Y por turno, orden. ¿Cómo están las iglesias de hoy en día? ¿Cómo están? A lo mejor te estás enojando tú también conmigo. Hermano, es un desorden. Es un desorden. Porque son más de tres los que se sueltan. Empezando desde el que está enfrente, alborota todo. Y él se siente bien porque piensa que es el mover de Dios. Y son puras emociones que a Dios le están molestando interpretarlas. Porque te reuniste no para ti solo, ¿verdad? Y si no, dice, entonces mejor no hables y habla las lenguas en tu casa. Porque el que habla en lenguas habla para con Dios, ¿sí o no? Y se edifica para él mismo. Pero cuando nos reunimos no estamos para nosotros mismos, estamos para los hermanos. Yo me preparé, yo oré, yo estudié, no para mí mismo. Fui bendecido, pero yo quiero transmitir la bendición de Dios para tu vida, hermano. Que tú también conozcas a Dios, que tú también disfrutes a Cristo, que tú también seas lleno de la vida de Dios, hermano. Entonces dice Pablo, órale, para que Dios te dé la interpretación y tú puedas decir, Dios está diciendo esto, y todos entiendan y todos sean edificados. Y si no, él ore a alguien para que venga el don de interpretación, para que la iglesia sea edificada. Ya terminaste tú, sigue tú. Lo mismo, ya, lo otro más y ya no. Pero hoy en día, hermano, no, hombre, toda la iglesia. Y los pastores quieren que toda la iglesia. Pero fíjate lo que dice Pablo. Cuando se hace un desorden, eso significa que no estamos respetando el orden divino de Dios. Ya lo aprendiste. ¿Se puede hablar en lenguas aquí, sí o no? Pero en orden. Si de repente Dios te toma, tienes que orarle al Señor y decirle, Señor, tú me tomaste, si aquí estoy, entonces dame la interpretación, porque yo estoy aquí para bendecir a mis hermanos. Y Dios te la va a dar. Amén. Y luego el otro, pero tres nada más.
Si no, se vuelve un desorden que a Dios no le agrada. Versículo 22. Fíjate bien, qué precioso aquí está. Versículo 22. Así que es para que prestes atención. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Y nosotros, los creyentes, ay, en la presencia, el mover, oh, Dios nos visitó del hablar en lenguas. Vas a ver, tu visitó. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Fíjate bien, el hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes. ¿Es una señal para quién? Para los incrédulos. Pero la profecía, el hablar la palabra, el hablar de parte de Dios, no es una señal a los incrédulos, sino a los creyentes. Fíjate bien. Y yo decía, pero Señor, ¿cómo? El hablar de Dios no es una señal para los de afuera también. Y yo, Señor, ¿cómo está esto? Que me cae el 20. Que me cae el 20. Y tienes tú que orarle al Señor. ¿Tú lo entiendes ahí, hermano? ¿Sí entiendes? Porque si no entendemos, porque hay que entenderlo, ya aprendimos. Si no entendemos, si no estudiamos con cuidado esos versículos, no entendemos el hablar de Pablo. Pero él dice que el hablar en lenguas extrañas no es una señal para los incrédulos. ¿Verdad? ¿O qué dice? No es una señal para los incrédulos, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las lenguas son una señal no a los creyentes, a los incrédulos. Wow. ¿Sí lo entiendes o no? ¿Alguien lo entiende? A ver cómo andas tú, porque yo no te voy a mentir que yo lo entendía ya, yo lo había leído, pero de repente, como estamos ahora detalladamente, le dije, a ver, Señor, ¿cómo está este asunto? Porque abajo dice, pero el profetizar no es para los incrédulos, esto es para los creyentes. Fíjate, Pablo les está diciendo a los corintios. Pero fíjate, ahí va, hermano Ramírez. Pablo, estaban soltándose ahí los corintios hablando en lenguas. Y Pablo le dice, hey, las lenguas son una señal, no a los creyentes, a los incrédulos. La profecía no es para los incrédulos, sino para el creyente. En otras palabras está diciendo, ustedes, corintios, son incrédulos. Ustedes, corintios, Dios les ha hablado con detalles. Él les está hablando un poquito aquí, un poquito acá, un renglón aquí, un renglón acá. Se ha tomado el tiempo de hablarles y ustedes no han abrazado la palabra del Señor y ustedes son unos incrédulos, les está diciendo a ellos. El hablar en lenguas, corintios, es para gente incrédula. Fíjate qué tremendo. Y luego, fíjate más adelantito, Berna, lo que le cita, para que vea lo que estoy hablando, hermano. Vamos hasta el versículo, ¿cuál leímos? El versículo 22. Vamos atrasito mejor. Versículo 20. Hermanos, fíjate bien, para que lleguemos a ese versículo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Versículo 21. En la ley, fíjate bien,
está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Una vez más, léalo en la repetición. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice. No solamente es una señal de que esa iglesia es incrédula, sino que si no se arrepienten, hermano, van a tener que enfrentar el juicio de Dios. Por eso, hermano, este asunto que estamos leyendo es serio. Está escrito en la ley. Pablo les menciona, porque Pablo fue muy experto en el Antiguo Testamento. Y él sabe lo que venía sucediendo en el Antiguo Testamento. Y él le cita a Isaías. Vamos a Isaías, capítulo 28, porque él le citó esas escrituras a los corintios. Isaías 28, versículo 8 al 10. Acuérdense que la carga del apóstol Pablo para los corintios leímos que era sacarlos de la niñez, ¿sí o no, hermanos? Sacarlos de la niñez y llevarlos a una vida, a una madurez espiritual. Cuando alguien está creciendo y está madurando, lo que va a anhelar más es la palabra. Es la palabra, es en entender al Señor, es en obedecer al Señor, es en agradar al Señor. Cuando alguien está creciendo espiritual, pero si alguien no está creciendo espiritual y sigue siendo un niño solamente jugando, y los dones Dios no los dio para estar jugando con ellos. Y estar jugando con esos dones significa que no le estamos creyendo a la palabra y estamos siendo incrédulos. Y no creerle al Señor trae graves consecuencias, hermano. Amén, hermanos. Porque dice en el versículo 8, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Fíjate lo que estaba sucediendo. Si te vas a ver a poquito atrasito, a veces por el tiempo, pero a veces quisiera que ustedes lo entendieran, hermanos. Pero si había un comportamiento bien mal, no estaban haciéndole caso al Señor, mira. Pero también estos cerraron con el vino y con sidra, se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Hay juicio, hermano. Dios no se queda con las manos. Están jugando. No, hermano, estás jugando conmigo, no estás jugando. Dios no está jugando. Dios sí está en serio. Los que estamos jugando muchas veces somos nosotros. ¿No ve que el pueblo de Israel dice que se sentó a jugar el pueblo en el desierto? ¿Y qué pasó, hermano? Murieron muchos ahí. Hermano, a Dios no le gusta eso. Dios está en serio. Entonces dice, porque toda mesa está llena de vómito. Imagínate todos borrachos, hermano. No había ni un lugar limpio. O sea, ¿cómo estaban sus vidas, hermano? Hasta no haber lugar limpio. Versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque manda, fíjate, el Señor, la calma que tiene de enseñarnos, para que tú no te enojes conmigo. Otra vez, es Dios, hermano, porque tú no prestas atención. Siempre ha hablado Dios así, hermano. Hay lugares hay hermanos que les gustan aquellos lugares donde gritan y hablan, qué bonito, y no dijo nada, hermano. Dios se toma el tiempo. Fíjate lo que estaba haciendo. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allá, otro poquito allá. Versículo 11. Porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua
hablaré a este pueblo. Versículo que sigue. A los cuales dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio más. Fíjate, Dios está hablando y uno te entra por aquí, te sale por allá. Dios no se va a quedar tranquilo, hermano. Yo voy a dar cuenta por lo que hablé y tú vas a dar cuenta por lo que hiciste o no hiciste. Amén. ¿Qué está pasando? Pablo le citó esas citas, diciéndolo incrédulos. Dios les habló, les habló, les habló. Fueron incrédulos y sufrieron derrota. Fueron conquistados, hermano. Perdieron. Hay pérdidas. Y Pablo, hermano, dice, ustedes están siendo incrédulos. La señal que tengo es su habladera en lenguas. Dios lo está permitiendo, pero está mostrando una señal que ellos son incrédulos, porque así está hablando Dios. Así quieren, ¿verdad, sí o no, hermano? No quieren entenderme y no me van a entender. Fíjate, a mí me daba, no sé, hermano, lloraba en la presencia del Señor, porque esto no es de burlarte tampoco, pero es triste la situación de la iglesia, hermano. La mayoría de cristianos emocionados con esas reuniones donde todo mundo brinca y salta, habla en lenguas, y todos los cristianos, bueno, no todos, pero la mayoría anhelando la llenura del Espíritu Santo, hermano, anhelando que surja el mismo derramamiento del Espíritu Santo, y ya una vez y para siempre, hermano. Ya se derramó el Espíritu Santo allá, tú estás lleno del Espíritu Santo, tienes que saber, hermano, fuiste bautizado, todos fuimos bautizados en un mismo Espíritu, se nos dio a beber de un mismo Espíritu, tenemos los dones del Señor, pero tenemos que saber cómo usarlos. ¿Y para qué se nos dieron, hermano? Pero es que tienes que orar para que Dios te dé el don de lenguas y empieces tú. Si no estás vacío en tu interior, así me dijeron a mí, hermano, no sirves para nada, Cayetano. Si tú no estás lleno del Espíritu Santo y no hablas en lengua, no sirves, no sirves. Escuchando, presta atención, esto es muy serio. Incrédulos los corintios, como la iglesia hoy en día, incrédula, hermano. Prefieren esas reuniones que venir aquí a escuchar al hermano Ceja. Una hora ahí hablando, no lo mismo, es lo mismo. Mejor vámonos allá, hay ambiente, allá está el avivamiento. Ay, hermano, eso sí es de llorar. Efesios capítulo 5, versículo 26. Tenemos que amar la palabra, hermanos. Una persona que está creciendo y madurando, le interesa más que, hermano, la palabra. Le interesa la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Abrazar la palabra. Señor, yo anhelo tu palabra, tu palabra, tu palabra. Hermano, cuán importante es la palabra. Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profeticen. El hablar, porque el hablar en lenguas no edifica la iglesia. Pablo de una vez dice, el hablar en lenguas no edifica la iglesia, pero el profetizar edifica la iglesia. Y los dones se dieron para la edificación de la iglesia. O sea, en esto, en nuestra mente tiene que gobernarnos esta visión. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Hermano, cuando yo me levanto, yo oro por ti. Todos ustedes vienen a mi memoria. Oro por todos ustedes, hermano. ¿Sabes que si tú no sabes, nos dieron la noticia? Tempranito llegó esa noticia, después de orar, llega la noticia de Vanessa. Mi mamá fue declarada sana, no tiene más cáncer. Ahora, pero como quedó agotada, hermano, porque eso no fue una prueba fácil. Tiene que tomar fuerzas y luego vendrá para acá. Pero mira, hermano, qué precioso es. ¿Tú te levantas pensando en los hermanos, hermano? ¿O te levantas peleando con ellos? ¿O peleando con tu esposa? Hermano, es muy importante que tú te des un tiempo y aprendas que fuiste salvo para la iglesia. Los hermanos te necesitan. Yo le digo a mi esposa, cuando recibo una noticia, ¿sabes qué? Levántate, no está bien aquí que estemos acostados cuando alguien está sufriendo. Hay que orar.
Porque yo sé que otros hermanos hacen lo mismo cuando uno les dice, hermano, oren. Hay hermanos que siguen dormidos, no les importa, pero hay hermanos que dicen, no podemos dormirnos, hay que orar, hay que orar. Y luego después dormimos, pero hay que orar. Nos necesitan los hermanos, ¿sí o no, hermanos? Nos alegramos con los que se alegran, pero también hay que llorar con los que lloran. Tenemos que hacernos uno, amén, hermanos. Entonces, Efesios, fíjate, ¿por qué te decía que es importante que nosotros abracemos la palabra del Señor? La palabra, la palabra. Y si vas a un lugar donde hay palabra, abraza esa palabra, hermano. Pero si vas a un lugar donde hay ruidajo, salte de ese lugar, hermano. Me escribe una persona y me manda un video donde el pastor está pidiendo dinero para comprarse una casa y etcétera. Y me dice, ¿cómo ve esta clase de pastores? Le dije, hermano, yo no me asusto, ni me espanta, porque eso está escrito, que habrá de esas gentes, amadores de sí mismos, abusadores. A mí lo que me da tristeza es de que ustedes conozcan a esa gente y sigan ahí. Ya ni me contestó para atrás. Es importante amar la palabra, hermanos. Aquí hay palabra, hermano. Yo soy sincero, yo le digo, si tú vienes a este lugar con anhelo de aprender, llegaste en el lugar correcto. Pero si vienes por otros movimientos, hasta yo le digo, ve a la iglesia fulana. ¿Para qué usa la palabra Dios? Dice, versículo 25, Erna, atrasito, para que nos quede claro. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el hablar en lenguas. ¿Verdad que no? Ni casó. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué Dios está hablando, siempre hablando un poquito allá, un poquito allá, renglón por renglón, siempre hablando? Dios hasta ahora nos habla por su Hijo, ¿sí o no, hermano? Él hablando de muchas maneras, ahora nos habla por el Hijo, y la palabra de Dios está ahí para santificársela, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Lo único que nos va a limpiar a nosotros es la palabra. Lo único, hermano, que nos va a quitar lo incrédulo es la palabra. Esas iglesias donde se mueve mucho el hablar en lengua necesitan palabra, necesitan que alguien les enseñe la palabra para que crean en el Señor y dejen su incredulidad, hermano. Allí no hay palabra en esos lugares, hermano. Puro show, puro ambiente, puras emociones, y no hay palabra, hermanos. Gritan y gritan y saltan y saltan y caen en donde mismo, hermano. Incrédulos. El Señor quiere que nosotros le escuchemos, le entendamos y le obedezcamos, hermano. Eso es un asunto muy importante, porque eso es muestra de que tú vas creciendo en Cristo. Por eso cuando Pablo dice, yo antes era un niño también, pero cuando dejé lo de niño, cuando ya fui grande, dejé las cosas de niños. Él anheló más esto, la palabra, porque la palabra es la que imparte fe. La fe viene por el hablar en lenguas. La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. La palabra te imparte vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es como agua, es como jabón de lavadora, que te limpia, que te purifica. Y Dios está hablando para purificarnos, para que crezcamos en fe, maduremos y estemos listos para esperar al Señor, hermano. Amemos la palabra del Señor. Esto es bien bonito, hermano. Por eso a veces tú me entiendes que no puedo parar, hermano. Y tú me ves en la casa y a veces mis hijas, está bien papá. Le digo, estoy emocionado. Lloro, me río y ahí estoy estudiando porque viene la palabra. Y esto es bien bonito, hermano. Todo cristiano que ama a profetas ya puso orden con el hablar en lenguas. 1, 2 y máximo 3 interpreten, ¿verdad? Pero anhelen mejor el hablar, el profetizar. Pero ahora va con el hablar la palabra también.
porque había un desorden, aunque muchos se levantaban a hablar la palabra, había un desorden también. Dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¡Wow! O sea que si no estudia no entiendes a Pablo. Dice Pablo, porque como que si de repente estaban hablando y la desesperación para hablar, porque cuando alguien conoce y sabe algo, está desesperado y no pones atención. O sea, Dios está hablando y tú estás acomodando todo y estás, hermano, tienes que guardar silencio y estar meditando. Porque a veces ya ni lo escuchamos al otro, porque como que si sabemos más. Y nosotros ya estamos arreglándolo, hasta arreglándole el mensaje hasta el predicador, hermano. Dios te está hablando. Y por eso dice, al último, por eso cerró Pablo con esto, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque a veces, hermano, cuando estamos platicando y hablamos la palabra, hay que tener mucho cuidado, porque también resultamos aburriendo a la gente. O sea, de que te dan a ti el espacio y te dicen, hermano, hable 5 minutos ahí. Salude a los hermanos. ¿No ves que a veces han pasado a pastores para que saluden a la iglesia? ¿Qué hacen? El saludo se convirtió en una predicación. Entonces, ¿qué pasó, hermano? O sea, dice Pablo, ¿qué pasó? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Tienes que respetar el tiempo que se te dio. Y tienes que esperar tu tiempo también, porque a veces, como ya sabemos, estamos desesperados, ¿no? Como ya lo sabes, quieres hablarlo y tú no estás aprendiendo, hermano. Y había un desorden también acerca de los que estaban hablando la palabra. Hasta para hablar uno tiene que ser ordenado. Por eso cuando te dicen da un resumen, para que tú, hermano, no descontroles este asunto y tomes el tiempo que se te dio. Amén. Porque no pierda de vista que Pablo sigue poniendo orden con el asunto de los dones. En este caso está ya con la profecía. Porque, no sé, de repente nos sucede algo que a un hermano le damos la palabra porque quiere hablar, pero resulta que para pararlo ya no. Y ya los hermanos pues están desesperados, entonces uno tiene que, cuando estamos reunidos juntos, cuando estamos hablando, es lo mismo, no nomás tú tienes que estar hablando. Y cuando te toque callar, aprende a escuchar. Porque a veces como ya hablaste mucho, a veces hasta se va, ¡ay, nos vemos! ¿Cómo? Una vez me gustó porque Berna regañó a un hermano. Puso su agarre, pues, se oye más bien, ¿verdad? Porque estábamos platicando. Habíamos como 3 ahí, bien la palabra. Y llegó un hermano, no, pues es que la palabra de Dios así, hermano, la palabra de Dios y todos así. Es que la palabra de Dios sí. Y se fue. Y Bernal dijo, venga para acá, párese aquí y escuche. Aprenda a escuchar también. Ay, ¿ya viste? Está bueno. Sí, porque a veces somos buenos para hablar y malos para escuchar, hermano. Cuando dice Dios que estemos atentos ahí, hermano. O sea que cuando tú vas creciendo, piensa las cosas antes de decirlas. Porque sabes que tu hablar tiene que ir dirigido por Dios. ¿Sí entiendes tú ese asunto de que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas? ¿Sí lo entiendes? Bueno, si no hay, órale al Señor. Fíjate, porque si yo me quedo aquí, me quedo un buen rato, porque esto es bien serio, hermano. Porque, y esto de que te puede hasta asustar, hermanos. Porque nosotros estamos impuestos a decir que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu, ¿no? Y sujetarnos al Espíritu, ¿sí o no? Pero aquí dice que el Espíritu y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que aquí el que se sujeta,
Pero aguas, no es el Espíritu Santo, porque está con E minúscula. Aquí es nuestro espíritu. Fíjate, ¿te das cuenta? De que tu espíritu, mi espíritu, se tiene que someter a ti y no tú al espíritu. Eso hay que entenderlo. Imagínate, por ejemplo, para que te vayas a gusto. Si yo te digo, hermano, ejercita tu espíritu, ¿tú vas a ejercitar el espíritu o el espíritu te va a ejercitar a ti? Hermano, ejercitemos nuestro espíritu. Tú vas a ejercitar tu espíritu, no el espíritu te va a ejercitar a ti. Entonces, para que vayamos aprendiendo, hermano, porque a veces decimos cosas y no sabemos ni qué onda. O sea que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas. Amén. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Porque ya estás madurado. Tú ya estás creciendo. Tú ya eres dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu y tú tienen que ser uno. Y cuando el Espíritu Santo habla, el Espíritu habla y tú también tienes que darle dirección al Espíritu y no a tus emociones. Tienes que dirigir tu espíritu. Y tienes que decir, vamos a hablar la palabra porque esto, y calmar tus emociones y decir no. O sea, tienes que saber someterlo. Porque si no, lo dirigimos mal y es cuando, hermanos, nos movemos incorrectamente, usamos los dones, porque los dones son espirituales. ¿Sí o no? Pero aquí tenemos que quedarnos, hermano. Pero bueno, espero no confundirte más. Terminemos con el versículo 33 y 74. Pues Dios no es Dios de confusión a un lado. Cero a la izquierda. Las mujeres. ¿Está diciendo eso Pablo? Entonces Pablo se equivocó en el capítulo 11 cuando dice que cuando la mujer profetice con su cabeza cubierta. Pablo está diciendo que la mujer puede profetizar. Y si tú lees aquí que Pablo dice, las mujeres cállense, entonces tienes que entender qué está diciendo Pablo, porque si no, los que dicen que la mujer no calle, entonces tú le dices, pero en el capítulo 11 sí está profetizando. Entonces tienes que entender al apóstol Pablo. Pablo está hablando del sometimiento, de hacerlo todo con orden. Pablo está poniendo en orden. Acuérdense que en los capítulos anteriores hablamos del orden de Dios. Dios, Cristo, el varón y las mujeres. Las mujeres se soltaban en Corintios como hoy se sueltan. ¿Sí o no, hermanos? Ahí también calladas las hermanas. Ya mejor terminemos. Ya mejor le terminamos porque las hermanas. Hermano, hay esposas de pastores que ellas toman las riendas ahí, hermano. Y el pobre pastor, pues, yo le digo sentada y... dice. Pablo está hablando de que la mujer se someta. Y que ella, lo que está diciendo Pablo, que a la mujer dice que se calle, que no le permite hablar, está diciendo, yo no le permito hablar cuando va a hablar sus propias enseñanzas. Ahí estaban hablando otras cosas, yo no sé, pero Pablo le dice, no, ustedes pueden hablar, pero tienen que hablarlo de sus maridos, bajo la cobertura de su marido, para que aprendamos que yo y tú y todos no podemos hablar tonteras aquí. Yo tengo que hablar la palabra de Dios. Más me vale que me meta con Dios y que les dé la palabra exacta, la palabra correcta, la palabra pura, para que ustedes sean bendecidos. Yo no puedo cambiar el mensaje porque como iglesia somos la mujer, ¿sí o no? Y como mujer, como esposa de Cristo, tenemos que guardar silencio, es decir, no hablar lo que nuestro novio habla. Tenemos que tener que el hablar de Cristo. Nuestro hablar es el hablar de Cristo como esposa de Cristo. La esposa es la expresión del esposo. Por eso si tenemos una esposa gritona, así eres tú. Peleonera, así eres tú. Que no se somete, así eres tú. Tú no te sometes tampoco, porque es tu reflejo ella.
Por eso la mía. Porque ni me la creí yo. Es que la miré que estaba así. Es que muchos así se la toman y por eso viene el machismo y de que te me controlas. No, hermano, las mujeres son una bendición en la iglesia cuando se dejan usar por el Señor, pero cuando se dejan usar por el diablo destruyen las iglesias. Porque son útiles, el diablo sabe que son bien útiles. La iglesia es la mujer de Cristo. Y la iglesia es muy útil en las manos del Señor. Dios la llamó porque la quiere usar, pero tiene que estar sometida a su marido. Por eso Pablo dice, si una esposa quiere hablar, si una mujer quiere hablar, quiere preguntar, vaya allá con su marido, porque él está hablando de un orden, Él no se está desviando en otro rollo, él está hablando de poner orden, de la sujeción. ¿Me explico, hermano? Pero hermano, es triste porque yo aquí podía decir, hermanos, si tienen preguntas, háblenle a sus esposas, pregúntenle en casa, porque las hermanas saben más que los esposos a veces. Y no dicen nada los hermanos. Hay hermanas aquí que saben más Biblia que sus esposos. Entonces entienda el esposo que usted es cabeza y que usted tiene que tomar la responsabilidad para que su esposa también hable las maravillas de Dios, hermano. Por eso te decía en el servicio pasado que sí, yo dejo a mi esposita que se meta a su face, pero llego y le digo, Yami, siéntate aquí un ladito conmigo porque te voy a ministrar, no te voy a regañar. Y empezamos a hablar de las maravillas del Señor para que ella junta conmigo se vaya aprendiendo y vayamos creciendo juntos, porque imagínate el pastor bien cabezón y la esposa sin saber nada. Entonces ella también tiene que ir a la par aprendiendo, hermano. Y wow, hay esposas, hermano, que de verdad nuestras esposas nos ayudan mucho. Así de que no nos confundamos cuando dice Pablo, cállense. No, aquí queremos mucho a las mujeres, pero queremos que todas hablemos lo mismo, ¿no? Pónganse de pie. No me quiero meter más en problemas. Entonces Pablo resaltó 3, hermanos, principios que son muy básicos para el uso correcto de los dones. Número 1, aprendimos, profetizando. Número 2, con entendimiento y en orden. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todos los hermanos. Gracias porque tú siempre nos bendices, Señor. Gracias porque tu palabra es la única que nos imparte fe, es la única que nos imparte vida, es la única que nos está poniendo preciosos para tu segunda venida. Señor, amamos tu palabra, amamos los hermanos, amamos la vida de la iglesia, Señor. Usted, Padre, reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Terminamos. Gloria a Dios.